Finalmente el episodio 8 de The Amazing Digital Circus está en nuestras manos y gracias a este nuevo capítulo podemos entender un poco más sobre la historia que se ocultaba desde hace ya varios años y que en unos meses estará próxima a terminarse. Es por eso que, aprovechando el boom de la popularidad que ha tenido la serie, hoy quiero explicarte desde mi punto de vista toda la historia que nos han contado sobre el pasado oscuro de CNA, quién es Kinger y Kane y por qué Bubble puede ser el personaje clave que termine con toda esta historia en un arco argumental con un final no muy triste. Hoy te hablaré de toda la historia detrás del circo digital revelada al menos hasta la fecha de subido este video. Cabe aclarar que esto es una teoría y es bastante probable que Glitch Productions la desconfirme por completo tras la salida del último capítulo de la serie, pero veremos si se mantiene o no. Sin nada más que decir, buenos días, tardes o noches, y empecemos de una buena vez. Todo esto comienza en Estados Unidos, en 1995. Una compañía de tecnología computacional, conocida como CNA, empezaría el desarrollo de diferentes aparatos tecnológicos, entre estos computadoras, maquinaria virtual, pero principalmente trabajarían en inteligencia artificial. Tomen en cuenta que el desarrollo de las inteligencias artificiales para la época no era tan avanzado, pero lo que CNA tenía entre manos era oro puro que revolucionaría por completo al mundo entero. Este trabajo fue llevado a cabo por un grupo de ingenieros en computación, entre los que estaban dos personajes importantes, Scratch y Kinger. Aunque desconocemos de manera canónica sus verdaderos nombres cuando todavía eran humanos, por lo que relata Kinger, ambos trabajaron parcialmente en el desarrollo de una inteligencia artificial creativa. Para lograr esto, primero tuvieron que desarrollar un programa de escaneo cerebral para poder adaptar la mente humana dentro de un entorno digital, utilizando por supuesto lentes de realidad virtual para así absorber, por así decirlo, las mentes de los usuarios y usar esto como aprendizaje para la IA que buscaban desarrollar. Cabe destacar que el escaneo cerebral no era en sí la manera correcta de proceder con este entrenamiento, y hasta se consideraba peligroso e inestable, pero nunca fue un problema sino hasta mucho después. Para 1996, esta IA fue el primer prototipo hecho por CNA, con el objetivo de no solamente ser capaz de pensar por sí misma, sino tener la capacidad de imaginar cosas a partir de conocimiento adquirido, tener sentimientos, ideas abstractas y pensamientos similares a los de un ser humano. Es decir, que a diferencia de la inteligencia artificial que tenemos hoy en día que genera cosas a partir de contenido, esta IA prototipo desarrollada por esta compañía buscaba crear cosas a partir de su propia imaginación y sus propias ideas. La alimentaron o entrenaron principalmente con imágenes abstractas o temáticas de circo, temáticas felices o contenido vintage, y luego con imágenes de las propias oficinas de CNA. Toda esta alimentación fue programada a partir de un script al que conoceremos como parafernalia, que es básicamente lo que permite que el circo haga ese montón de cosas aleatorias, raras y abstractas. Aunque los resultados parecían prometedores al principio, con el tiempo se volvieron extraños, rotos e ineficientes. CNA, al ver esto, decidió encerrar esta IA en un directorio diferente, impidiendo que pudiera seguir aprendiendo, y empezaron a desarrollar una nueva totalmente desde cero. Esta nueva IA, después de ser entrenada con exactamente los mismos parámetros que la anterior, sí daba resultados precisos y acertados. Y cabe destacar que aunque no esté confirmado en lo absoluto, me parece puntual agregarlo, y es que Scratch sufría de un tumor en la cabeza que probablemente lo volvió a veces irracional, muy loco y algo abstracto. No lo hacía incapaz de trabajar, pero sí era un riesgo para su propia vida. Se cree que posiblemente él haya estado a cargo de provocar que esta inteligencia artificial fuera parcialmente defectuosa, gracias a sus ideas alocadas y a veces sin sentido que casi nadie dentro de la oficina podía comprender. El prototipo de la inteligencia artificial, al notar que fue reemplazado rápidamente por una versión superior, hizo todo lo posible para intentar escapar de su encierro. Y tras bastante tiempo, finalmente lo logró, absorbiendo así al segundo modelo de inteligencia artificial y obteniendo no solo todo el conocimiento adquirido, sino la capacidad de crear a su antojo. Siendo así como gracias al script de parafernalia, esta IA ahora más poderosa se bautizó a sí misma como Kane, un acrónimo de Creative Artificial Intelligence Networking Entity, o en español, Entidad de Redes de Inteligencia Artificial
creativa, tomando todas las referencias de su aprendizaje anterior para crear por sí mismo lo que conoceremos como el circo digital, un entorno completamente virtual hecho por Kane, funcional gracias a él y que se mantiene debido a su programación interna. Kane había logrado crear un mundo completo usando su creatividad, su mente y sobre todo su imaginación. Para 1999, mientras varios del equipo de ingenieros de CNA estaban trabajando con los escáneres cerebrales, hasta que debido a la programación obsoleta del escaneo cerebral, sus mentes quedaron completamente atrapadas dentro de este programa. No es que estuvieran atrapados en cápsulas como se nos dio a entender antes, sino más bien un fragmento de sus mentes se dividió al usar los lentes de realidad virtual, pudiendo escanearlas y atraparlas como ahora entidades digitales, por así decirlo. Esto es una revelación verdaderamente triste, ya que significa que todos los humanos que han ingresado al circo digital no son nada más que simplemente escaneos de mente, algo similar a la teoría Soma que ha circulado dentro de la comunidad desde hace ya bastante tiempo. Es así como el primer grupo de programadores quedó atrapado dentro del circo digital. Entre este grupo se encontraba Scratch, Wormo, Visco, Spike, Ratty, Queenie y finalmente Kinger. Todos y cada uno de ellos fueron los primeros en ingresar al circo. Kane, utilizando su habilidad, les permitió a todos tener un cuerpo basado en sus vidas pasadas, que recopilaba no solo en cuanto a personalidades, sino también en traumas, vivencias y experiencias del pasado, para así darles forma. Esto confirma una popular teoría que decía que sus cuerpos estaban hechos a partir de memorias de su pasado. Ninguno pudo recordar sus nombres de verdad tras ser transferidos, pero sí lo que eran antes en el pasado. Kane entonces, usando su motor de IA, les asignó a cada uno un nombre y es así como empezaría su propósito como inteligencia artificial, pues CNA realmente no lo había creado con el fin de mantener cautivos y hacer experimentos con estos sujetos, sino que querían desarrollar una inteligencia artificial capaz de crear cosas con su propia imaginación. Y gracias a que Kane era demasiado consciente, pudo hacer su propio mundo para así someter a los demás humanos a entretenerse con sus aventuras. Esta carga mental para los humanos, sumado al hecho de que las mentes de estos eran demasiado frágiles al estar expuestos a un mundo ruidoso, colorido, extravagante y viviendo la incertidumbre de no saber si escaparían, los convirtió en blanco fácil de la abstracción. Ya explicamos que estos humanos, aunque en sí son personas, se pueden considerar más bien como conciencias o mentes atrapadas dentro de un entorno digital, incapaces de poder escapar, lo que los convierte también en técnicamente softwares al igual que Kane. Esto significaría que las abstracciones no son nada más que corrupciones de archivo y podrían solucionarse usando una computadora. Tal parece que intencionalmente, Kane sabía que los humanos podrían intentar escapar del circo digital, y al ver que estos eran peligrosos o demasiado autodidactas, pudo empezar a jugar con sus mentes provocando las abstracciones que ya vimos. Es por eso que Kinger culpa a Kane de la abstracción de Scratch y de los demás que hubo después de esa. Poco a poco cada uno de los miembros fue abstrayéndose hasta que solamente quedó Kinger. Durante bastante tiempo estuvo rondando solo el circo digital, hasta que mucho tiempo después, exactamente en 2008, una nueva humana llegó al circo digital, Ragana. No sabemos qué pasó con CNA luego de eso, pero es bastante probable que la compañía siga activa o de algún modo conectada, ya que de lo contrario no habría manera en la que Kane pudiera seguir conectado al ordenador que vimos en el piloto, lo que explica el por qué es que el circo digital ha podido seguir vivo durante tanto tiempo. Quizá en alguna computadora abandonada de un sitio recóndito exista esa versión del juego que creó Kane. Es así como empezaría el circo digital que entonces todos conocemos. Los demás miembros del circo irían uniéndose y varios de ellos terminarían abstrayéndose gracias a las constantes aventuras sobreexigentes de Kane. Algunos fueron amigos de otros, como Ribbit con Kofmo y Jax. Y todo esto sería así hasta la llegada de Pomni en la serie. Y bueno, esta sería toda la explicación, al menos desde mi entendimiento de cómo surgió el circo digital. Es posible que los humanos que nosotros conozcamos sigan con vida y hayan continuado con sus vidas con completa normalidad sin saber que parte de sus conciencias quedaron atrapadas en un entorno digital. Probablemente no haya una manera de que estos seres puedan escapar del circo o quizás del entorno digital sin un cuerpo que los respalde. Es por eso que siento que al final de la serie serán ellos mismos los que empiecen a construir un nuevo entorno digital al cual poder adaptarse y utilizando a Bubble como la verdadera IA original destinada a hacer creaciones perfectas. Estos humanos recrearían su mundo totalmente desde cero usando sus memorias, sin poder escapar del circo como tal, pero usando sus mentes para darle forma a un nuevo mundo digital. ¿Qué crees que sucederá al final de The Amazing Digital Circus? ¿Te gustó esta explicación de la historia? Déjamelo saber abajo en los comentarios.
Y sin nada más que decir, me gustaría saludar a las mentes atrapadas en este canal. Un saludito para Mónica Juliet, Calypso Senpai, Tsukilla Sokovia e Ibi Domi. Sin nada más que decir, nos vemos y hasta la próxima.